El Ministerio de Defensa de Rusia constata que detuvieron 4 bombardeos de Ucrania. Se indica que en los ataques, Kiev utilizó misiles S-200 de fabricación soviética, pero modificados. Ocurre en vísperas de la cumbre de la OTAN. En Vilna, Lituania, hay división en las élites occidentales respecto al envío de municiones de racimo y la posible admisión de Ucrania. En efecto, se realizaron estos ataques en 3 regiones rusas, como lo vamos a ver ahora en imágenes. En estas localidades en la provincia de Kaluga, en la provincia de Rostov y en Crimea, se realizaron estos ataques, que no fueron exitosos por parte del régimen de Kiev, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, dando a conocer que 2 de estos misiles S-200, que son de la era soviética y que fueron modificados, fueron destruidos con el sistema de defensa antiaéreo ruso. Y otros 2 fueron bloqueados con medios de combates radioelectrónico. Uno de estos misiles tenían como objetivo destruir el puente de Klimarista. Son imágenes que han circulado en redes sociales de cómo el sistema de defensa antiaéreo de Rusia destruyó estos artefactos militares en estas localidades. Al respecto, también el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia ha dado a conocer que van a continuar haciendo inteligencia en los lugares donde el régimen de Kiev mantiene municiones y armamentos. Escuchemos lo que dijo. Requerimos que el alto mando de las fuerzas aéreos, espaciales y el Departamento de Inteligencia continúen el trabajo sistemático para identificar lugares de almacenamiento, posiciones de lanzamiento de misiles y otras armas de ataque del enemigo. Además de planificar el fuego preventivo, es necesario mantener los medios de defensa antiaéreo dispuestos a cubrir los objetivos de infraestructura y producción más importantes en el territorio, alcanzable por los misiles del enemigo y, de ser necesario, lo más pronto posible, establecer medidas adicionales para la protección de estos objetivos. Desde el aire, hay que mencionar que el régimen de Kiev, tras las bajas que ha tenido en sus tropas, ha empezado un proceso se conoce para reclutar mercenarios extranjeros en otros países. Escuchemos qué dice al respecto el vocero oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Según los datos disponibles, debido al alto nivel de pérdidas de personal, el régimen de Kiev en el último mes desplegó el reclutamiento de mercenarios extranjeros en Argentina, Brasil, Afganistán, Irak y en las áreas controladas por Estados Unidos. En Siria, en relación con una caída drástica del interés por morir por el régimen de Kiev. En Polonia, Reino Unido y en otros países europeos se intensificó la actividad de reclutamiento. En Estados Unidos, en Canadá, esta labor se lleva a cabo con base en las entidades ucranianas. En el extranjero, con la asistencia de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente de la CIA y de las empresas militares privadas controladas por esta agencia. Cuéntanos qué reacciones ha habido al anuncio el envío de municiones de racimo por parte Estados Unidos a Ucrania. Sí, son algunos los países y algunos de Occidente que ya han criticado negativamente. Es la decisión de Estados Unidos enviar este tipo de municiones al régimen de Ucrania, y particularmente desde China. También mostraron su preocupación. Dicen que la preocupación es a nivel internacional. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático dice que la salida para este conflicto es el diálogo. Escuchemos qué fue lo que dijo. China señaló que la decisión de Estados Unidos ha causado una preocupación generalizada en la comunidad internacional. Muchos países han expresado explícitamente su desacuerdo
El suministro irresponsable de municiones de racimo podría fácilmente causar problemas humanitarios. Y desde luego, desde Rusia también. Ya se ha mostrado la preocupación. Y se ha cuestionado esta decisión de enviar por parte de Estados Unidos estas municiones. Racismo al régimen de Kiev. El embajador de Rusia en Estados Unidos ha manifestado que el nivel actual de las provocaciones de Estados Unidos supera todos los límites, acercando a la humanidad a una nueva guerra mundial. Ha dicho el diplomático ante esta decisión de Washington de enviar estas municiones. José Daniel. Y en vísperas de la cumbre de la OTAN se ha hablado de la posible admisión de Ucrania en el bloque. Cuéntanos sobre eso. Si ya desde Occidente se escuchan algunas voces de que ingrese Ucrania a la alianza. No sería lo óptimo. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha manifestado en una entrevista que mantuvo con CNN que no cree que Ucrania esté lista para ser miembro de la OTAN. Y ha manifestado que no cree que haya unanimidad dentro de bloque para aceptar a Ucrania ahora, en medio de una guerra. Ha manifestado el presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que mañana va a empezar la cumbre de la alianza. Mientras tanto, los altos funcionarios de los miembros de la OTAN se han reunido para analizar y tomar decisiones en cuanto a la colaboración que van a seguir realizando al régimen, de qué efecto significa ayuda de armamento. Han mantenido estas reuniones previo a la cumbre que iniciará mañana y desde luego también existen reacciones en cuanto al rechazo de seguir alimentando el conflicto. La congresista republicana de Estados Unidos, Marjorie Taylor, ha dicho: vergüenza por nuestros líderes, que están obsesionados con financiar y alimentar la guerra y la muerte en tierras extranjeras, en lugar de negociar activamente la paz. Ha dicho la congresista, señalando que si Ucrania ingresa a la OTAN, esto podría desencadenar una guerra, y que Estados Unidos no tiene por qué participar en este conflicto. Sin duda, nuevamente participaciones donde el diálogo y la paz quedan de la 5 días después. El fallido intento de motín del grupo militar Wagner, ocurrido el pasado 24 de junio. Vladimir Putin habló durante 3 horas en el Kremlin con el jefe de la organización, Yevgeny Prigozhin, y sus comandantes. Lo revela el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Según el alto funcionario, Putin invitó a la reunión a 35 personas, toda la cúpula militar de Wagner. En concreto, el presidente dio su evaluación de las actividades del grupo en el marco de la operación especial en Ucrania. Asimismo, se abordaron los acontecimientos 24 de junio. Peskov destaca que los comandantes de la agrupación dieron su explicación de los hechos. Aseguraron que son firmes partidarios y soldados del Estado. Y su presidente subrayaron que están dispuestos a seguir luchando por la patria. Putin los escuchó y les propuso oportunidades de empleo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confirma que la próxima cumbre de los BRICS en agosto será celebrada de manera presencial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está invitado, a pesar de la orden de arresto en su contra, emitida por el Tribunal Penal Internacional. Sudáfrica es uno de los 123 miembros del Estatuto de Roma y, por lo tanto, debe ejecutar los mandatos del Tribunal de la Haya. Ramaphosa ha evitado los comentarios sobre el asunto. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió, semanas atrás, una orden que garantiza la inmunidad diplomática a los asistentes. En marzo pasado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Vladimir Putin
bajo el argumento de la presunta deportación de niños ucranianos a Rusia. Decisión que Moscú considera absurda. Se acercan las elecciones en Estados Unidos. Y aumentan las normas. Para hacer frente a la crisis migratoria, Washington permitirá la reunificación familiar de migrantes. Pero solo de 4 países. Lo que provoca un efecto discriminatorio. A su vez, los estados fronterizos con México implementan sus propias leyes y culpan a Biden del éxodo. Efectivamente, se han decretado una serie de medidas a favor de los migrantes. Un hecho que sorprende, pero a la par, de inmediato, en contra de los propios derechos de los migrantes. Así puntualmente, una normativa que reflota estos programas para la reunificación familiar, es decir, una norma que facilitaría a aquellos migrantes legales que ya están permaneciendo residiendo en Estados Unidos. Invitar a su a sus familiares. Uno dirá, claro, es una medida positiva. Busca fomentar la migración legal. Desincentivar la ilegal. Pero los requisitos pueden tardar. En toda la tramitación de la documentación. Más de 3 años. Y beneficiaría básicamente a cada uno de estos países. Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estas medidas han provocado una reacción en varios estados. Cuéntanos sobre eso. Reacciones en varios estados federados. Puntualmente con medidas justamente restrictivas. Contradictorias a lo que viene a decir esta otra normativa general. Y así, por ejemplo, la normativa del Senado de Florida, donde se establecen medidas contra los migrantes que estén justamente en una situación irregular, por ejemplo, enumerar algunas medidas. La sanción a aquellos empresarios que contraten a migrantes ilegales. Se establecen algunas multas. Algunas penas. La del no reconocimiento a las licencias de conducir. Aquellos que sean migrantes ilegales. De aquellos documentos que hayan seguido entregados en Estados Unidos. Y así una larga lista de medidas restrictivas. Mientras tanto, desde Texas han propiciado medidas tan polémicas como el muro de Donald Trump. Pero este caso se trata de un muro acuático. Y ya se están implementando las propias mallas en el río en algunas distancias allí, para justamente desincentivar toda esta migración. Pero también se ha hablado a llegar de trasladar ejército. Porque surge una operación llamada Estrella Solitaria por parte de Texas, que ha contado con la aprobación de Virginia. Y envían más de 100 efectivos de la Guardia Nacional para contribuir justamente con esta misión, que ha establecido desde la Gobernación de Texas la protección de la frontera contra la inmigración ilegal. Los partidarios, claro. Menor emigración. Los detractores dicen que esto es un juego político, que buscan dejar en evidencia a Joe Biden, que no estaría haciendo nada en contra de la migración. Y por tanto son los gobiernos locales los que tienen que enfrentarla. Cuéntanos qué pasa con las mafias que operan justamente en el tema de la admiración. Si ese es un gran tema. Sin duda peligroso. Y que sí ha afectado a numerosas familias que buscan cruzar estos largos kilómetros en su camino hacia Estados Unidos. Pero que se enfrentan a una serie de amenazas. Puntualmente el tráfico ilícito de migrantes en camiones, que ha ido aumentando exponencialmente. Camiones asignados que se ven expuestos a una serie de riesgos. Y también de extorsiones. Y es justamente debido a ese gran incremento de personas que buscan vías para poder acceder a ello. El coste de un Coyote No Home se ha multiplicado por 2. Prácticamente en 10 años han duplicado sus valores. Y todo esto también. No solo los costos, sino que los riesgos que se ven enfrentados. Puesto que hay un claro peligro justo en la frontera.
Y que es importante. Es necesario enfrentarlo con distintas acciones. Decía un congresista republicano. Mientras que se observan distintos patrones de extorsión, cada vez más sanguinarios y criminales. Ya no solo hablamos de dinero, sino también de daños físicos íntegros, en parte de las propias familias. Sin importar que sea. La Agencia Estatal de Meteorología de España emite un comunicado de emergencia y activa el nivel rojo en 36 provincias. Por las altas temperaturas. La entidad advierte que la peor ola de calor llegará esta jornada. Los expertos destacan que se podría romper el récord histórico de 47,6 grados centígrados. Ante el aumento del precio de la electricidad, muchos no pueden pagar el uso de aire acondicionado. El verano en España es sinónimo de sequía en muchas de sus regiones, de olas de calor, pero también de pobreza energética. Más de 6,5 millones de personas no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. ¿Quién necesite abanico que necesite ventilador? Me lo tiene que decir. En la Fundación Madrina intentan dar respuesta al calor extremo. Según informan los expertos, las olas de calor son cada vez más frecuentes y se extienden en más regiones de España. Esas altas temperaturas tienen repercusión en la salud de los más vulnerables. Existe un incremento en el número de ingresos hospitalarios y también de muertes vinculados por el calor extremo. En el verano de 2022, que fue el más cálido de toda nuestra serie histórica, se atribuyen alrededor de 5.000 fallecimientos a las altas temperaturas del verano. Desde el Gobierno de España sostienen que los últimos años han implementado medidas para paliar los efectos de la pobreza energética. El Ejecutivo Nacional resalta que hay una ley que prohíbe los cortes de suministros básicos para familias vulnerables. Pero además añade que hay una reducción en la factura de la electricidad. Por un lado, con el bono social para los hogares más necesitados y, por otro lado, con la rebaja de los impuestos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican que las medidas sean temporales y no indefinidas. Además, recuerdan que la mayoría de los hogares con menos ingresos no reciben el bono energético. Es paradójico. Dicen, como las eléctricas ganan miles de millones de euros, mientras hay familias que no pueden acceder a un servicio básico, aunque no se pueda pagar. Todo el mundo tiene garantizado, pues poder ir a la escuela o poder ir al médico. Con la energía no es así. Es un servicio que se ha privatizado. No desde los años 90. La pobreza energética suele estar asociado al invierno. No obstante, los expertos apuntan que es un problema que se extiende también en verano, donde el calor vuelve a golpear con más fuerza a los más vulnerables de la sociedad.